Buenos días. Bueno, a ver si funciona esto. Sí, porque luego tengo un paciente nuevo aquí mismo a la consulta y tengo que salir un poquito antes, 5 minutitos antes. Por eso he conectado un poco antes. A ver que ponga el chat aquí. A ver, aquí. Buenos días. Ya viernes, ¿no? Imagino que no trabajas ese fin de semana, claro. Aunque bueno, cuando uno trabaja en casa a veces le toca llevarse el trabajo al fin de semana. Imagino que no es tu caso, ¿no? Si te pones tan contenta con que sea viernes. Yo a veces tengo tanto trabajo que me toca hacer alguna sesión también los sábados. Intento no hacerlo para descansar, pero a veces se da el caso. A veces te toca también, vaya. ¿Qué pasa? ¿Que te falta cobertura, Maribel? ¿Qué pasa? ¿Que te falta cobertura, Maribel? Un segundo que me da por estornudar. A ver, necesito ayuda con mi hijo TGD. A ver, dime qué es TGD porque ahora mismo no me viene. Estas abreviaciones a veces se me escapan. Son tantas. A ver si consigo poner el chat aquí en el portátil. Así, vale. Trastorno generalizado del desarrollo. Vale. Vale, ¿qué síntomas cursan en este trastorno? Son síntomas que o sea, no es autista, pero como no cumple todos los criterios del autista, lo meten en otro cuadro que es el generalizado. Ahora mismo no recuerdo los síntomas, pero sí recuerdo que al no cumplir tanto ni de unos ni de otros, ni de dislexia, ni de problemas del TDAH, pues hacían una especie de cajón desastre donde entraba lo demás, lo que quedaba, aunque tuviera síntomas de uno y de otro. ¿Qué problemas tiene tu hijo exactamente? Sea que tenga ese diagnóstico o no. ¿Cuáles son los problemas de tu hijo? ¿Qué puedo tomar para los ataques de pánico? Pues si me estás preguntando por farmacología, no te lo voy a recomendar, pero bueno, lo que más funciona para los ataques de pánico es la terapia psicológica. Si me estás hablando de qué tomar en cuanto a fármacos, no te lo voy a recomendar yo, porque no soy psiquiatra, pero bueno, entiendo que cualquier ansiolítico podría funcionar. Hola Lisette, buenos días. Y para eso no hace falta ser psiquiatra, para decírtelo, ¿no? Pero no te recomiendo que tomes farmacología para los ataques de pánico porque están retroalimentando el problema, como tantas veces he dicho.
Buenos días, Fabiola. Es no verbal y madurativo. Con lo cual lo que necesita Rita es estimulación cognitiva, imagino, y habilidades sociales, cosas de ese estilo en la terapia, ¿no? Yo no he tenido nunca un paciente con este diagnóstico, pero quiero que entiendas que el tema de los diagnósticos y los criterios para los diagnósticos, lo que hacen es, al final, es hacer al profesional entender un poquito más qué es lo que le pasa, pero en la vida real, en la consulta, de lo que se trata es de ver qué le pasa a tu hijo con tal de buscar soluciones prácticas a eso, tenga el diagnóstico que tenga. Es decir, si su problema es madurativo, lo que necesita es estimulación cognitiva. Es decir, en esos procesos básicos que subyacen a la maduración, como es la atención, la memoria, el aprendizaje, la percepción, todo eso, se puede mejorar con trabajo. ¿Ves? Eso, por ejemplo, ya es algo mucho más concreto. Ha cogido los gritos como forma de comunicación. Eso ya es algo mucho más concreto, porque tenga, como digo, el diagnóstico que tenga, los gritos es una forma muy desadaptativa de comunicarse con los padres. Habría que cambiar a nivel conductual toda esta forma de o esta dinámica que se ha generado en casa. Y para eso el análisis funcional de la conducta, partamos del diagnóstico que partamos, funciona muy bien para cambiar esas conductas desadaptativas. Y con niños, por ejemplo, también con autismo o con trastornos del neurodesarrollo, funciona muy bien lo conductual. Es decir, lo de la conducta, de cómo uno refuerza o centrarse en los desencadenantes de la conducta, etcétera, que permite comprender qué desencadena los gritos por un lado y qué refuerza que se siga comunicando de esa forma. A veces es que los gritos hace que consiga cosas, a veces hace que los gritos alivie un sentimiento dentro de frustración muy grande, en fin, cosas que hace que se mantenga en el tiempo el grito como forma de interactuar. Es difícil de buscar una solución rápida a algo tan complejo, porque esto se trabaja en consulta a largo plazo y día a día, claro. Bueno, día a día en la consulta, no, día a día en casa, a razón de todas aquellas pautas que se establecen en la consulta. Pero se puede mejorar a un nivel sorprendente. ¿Qué te parece tomar proteína omega 3 para estudiar y hacer deporte? Para estudiar no tiene nada que ver. La proteína es necesaria para la regeneración del tejido muscular, pero no para estudiar. Para estudiar es otra cosa. Pero en fin, la proteína es algo necesario. Ahora bien, tú me dices que partes de que no tomas proteínas o tienes un déficit de proteínas y te tomas un suplemento de proteínas porque no llegas al mínimo necesario para la regeneración muscular, tómatela para estudiar, ¿no? O sea, para tu vida. Porque como no lo hagas vas a entrar en problemas. Y vas a tener incluso problemas musculares dado que no tienes la cantidad suficiente para esa regeneración, no muscular solo, sino neuronal. Las proteínas lo es todo. El ADN se mueve a través de proteínas. Si tienes un déficit, tómalas, pero si ya comes lo suficiente en la alimentación, no hace falta que tomes proteínas ni siquiera para hacer deporte. Solo en el caso de que tengas un déficit. El tema de los suplementos deportivos es un negocio, en muchos casos. Buenos días, David. Mame, buenos días. Buenos días, Recentalas. A ver. Hola, ¿cómo hago para que no me importe si mi pareja siga a otras mujeres en redes? Me hace mal eso. Haces muy bien la pregunta, me parece que hay. Dices cómo hacer, no para que tu pareja deje de seguir a otras mujeres, sino para que no te importe. Creo que es una muy buena pregunta. Está muy bien planteada. Porque aquí el problema es cómo tú percibes esto como malo o como bueno. Es este problema, precisamente. La interpretación de que esto no está bien. Eso es lo que te está causando malestar porque en realidad no hay ningún problema con que tu pareja siga a otras mujeres en redes. Imagino que si además añadimos
Pues que en alguna ocasión de me gusta a alguna chica atractiva, pues ya es lo que faltaba, ¿no? Entiendo. ¿Qué hay de malo en eso? Cuando uno habla de lo que está bien y lo que está mal, lo he dicho muchas veces, hablamos no en términos objetivos, jamás se habla en términos objetivos, no existe ese bien y ese mal generalizado o ese bien o ese mal absoluto, es el bien y el mal que cada uno establece en su forma de ver las cosas. Si hablamos de cosas generales como el asesinato y cosas así, estamos todos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, hacemos un contrato social y decimos esto está mal para nuestra sociedad. Bien, pero eso no quiere decir que esté mal en términos absolutos. Como decía en una ocasión, en Estados Unidos matar es algo que hace el Estado cuando te portas mal, por así decir. Cuando te pasas de la raya. Te mata el propio Estado, con lo cual no está mal. Es algo aceptado socialmente. Me refiero con esto a que son leyes, es más fácil de establecer, pero luego está el día a día. Y alguien empieza a decir, es que esto que estás haciendo está mal, es que esto, poner el vaso ahí, no está bien, deberías de ponerlo allá, es que no deberías de fregar antes de cenar, deberías fregar después, es que tú no deberías seguir otras chicas, es que, claro, todo eso no es absoluto. Son solo la forma que cada uno establece de lo que está bien y lo que está mal. Entender esto, flexibilizar todo esto, supone empezar a entender las cosas desde la flexibilidad. Uno puede tener valores, puede decir, a mí no me gusta, no acepto, es intolerable que mi pareja tenga a otras mujeres en sus redes sociales. Bueno, pues si tú estás de acuerdo con eso, eres rígida en eso y te parece insuperable, deja a tu pareja y problema solucionado. Pero vas a encontrarte otras parejas que hagan lo mismo. Porque ellas, esas parejas, no van a ver ningún problema. El problema lo ves tú, efectivamente, como planteas. Se trata de empezar a flexibilizar eso y empezar a decir, bueno, no me gusta, pero lo puedo soportar. No es insoportable. ¿Sabes? Porque además vivimos en una etapa tecnológica en la cual esto es completamente normal. Gracias a ti. Descubrí que mi papá tiene otra familia. Me siento terrible por eso. Qué tremenda noticia, ¿no? Falta mucha información aquí, no sé qué edad tienes ni qué implica eso para ti. Pero bueno, cuéntame un poco qué significa eso para ti. Porque no va a significar lo mismo para todos. Si yo con 36 años me dice mi padre que tiene otra vida diferente a la que se supone que tiene, tampoco me afectaría demasiado porque, bueno, yo tengo mi vida, mi mujer, mi familia. Ahora, si tienes 12 años y tu padre es, digamos, el que te sostiene emocionalmente en tu familia y de pronto dices, tiene otra familia, te va a afectar mucho más. Claro, dependerá mucho de cómo te relacionas, ¿no? Hola Mar, ¿qué tal? A ver, David, ¿podrías explicar el fenómeno en el que piensa, a ver, en el que piensa el cerebro, empieza a pensar, a ver, el fenómeno en el que piensa cerebro, bueno, en el que el cerebro empieza a pensar en un nuevo idioma, vale, pero de niño o de adulto, siendo niño muy pequeño, o sea, bilingüe o siendo adulto y empiezas a estudiar otro idioma. Cuando ya dominas el nativo, cuando ya dominas el de mayor y aprendes tanto que ya es, bueno, ya un C1 o un C2, nivel nativo, ¿no? Y me preguntas qué es lo que me estás preguntando exactamente. A ver, el fenómeno en el cerebro. No entiendo demasiado digamos, qué es lo que quieres saber exactamente. No sé si lo he entendido.
porque si me preguntas el proceso mental, el proceso biológico incluso del cerebro, de cómo llega a procesar la información del lenguaje, sería exactamente la misma que el idioma nativo, que el idioma tuyo. Es decir, hay áreas del cerebro específicas, como el área de Broca, el área de Wernicke, que están en el lóbulo temporal, donde está procesando todos los estímulos, tanto auditivos que recibimos como visuales, y ya sea que estés hablando en castellano o en inglés, lo único que ocurre es que realmente estás extrayendo de lo que llamamos el lexicón, que es una especie de almacén en la memoria, en el hipocampo, de palabras, extrayendo o en castellano o en inglés, pero viene a ser el proceso exactamente igual, a nivel biológico, a nivel de, de cómo procesa el cerebro la información visual o auditiva. Si recibes un estímulo en inglés, probablemente tu lexicón, tu almacén en la memoria, accederá de forma muy rápida a esas palabras en inglés, sencillamente, ¿no? Pero el proceso biológico viene a ser el mismo. David, ¿es tu Instagram? Ah, porque me has mandado un mensaje, Esperanza. Sí, lo que pasa es que tengo un montón de mensajes y si no lo puedo contestar en el momento, me espero hasta fin de semana para contestar porque de verdad tengo un montón de mensajes, ¿eh? Un montón. Tanto en Instagram como en YouTube. Como en TikTok, perdón. Entonces me lo suelo dejar para fin de semana y si puedo el fin de semana contestar. Imagínate. Tengo mucho trabajo. Puedes hacer la pregunta que quieras, Ana. ¿Por qué? ¿Qué me has preguntado? Si me lo preguntas por aquí ya, te lo respondo ya. A ver, es que estoy aquí tocando el ordenador. ¿Por qué? Sí, sí, puedes preguntar lo que quieras, Emma. A ver, voy a conectar el audio este a ver cómo se escucha. El micrófono este. Decidme si se escucha mejor, ¿vale? A ver, ¿se escucha mejor o peor? Sí, sí, puedes dar lo que quieras. Bienvenido, desde México. ¿Se escucha mejor o peor? Buenos días. Mejor, ¿no? Vale. A ver, mi novio me dejó porque mis heridas le dañaron. Dice que no va a gestionar mis emociones. ¿Vale? ¿Y cuál es la pregunta? Joan, mi novio me dejó porque mis heridas le dañaron. Ujú. Quiere recuperarlo y no sé cómo. Es un objetivo inalcanzable, Joan. No se puede controlar a los demás. En todo caso, tendrías que hablar de quiero gestionar por lo menos mis emociones, lo recuperes o no lo recuperes. Eso es un objetivo alcanzable. Pero quiero recuperarlo, no se puede controlar. Quizá lo recuperes, quizá no, pero no está en tu mano. Pero la gestión emocional por tu parte es el único camino realmente que te va a hacer sentir mejor. Vuelvas o no vuelvas con él. Lo cual lo más importante es siempre establecer los objetivos correctos. ¿Entiendes? Es lo que se hace siempre en la primera consulta. Además que me dices que tus emociones han dañado la relación. Con lo cual, con doble motivo tienes que conseguir aprender a gestionar tus emociones. Joan, con doble motivo. Porque ya no es solo que lo recuperes o no. Es que además es que, dado que es el motivo en parte de que se haya roto la relación, puede causarte que en el futuro, si vuelves con él, se rompa, o si te juntas con otra persona, también se rompa la relación por el mismo motivo. Con lo cual, tu objetivo es claro. Debes aprender a gestionar tus emociones. Lo recuperes o no.
como yo también lo intenté, esto viene de antes, un momento, si me he perdido algo. En mi familia siempre he visto cómo se van, porque así lo deciden. Llevo años con psicólogos. Siempre he visto cómo se van. A ver, ¿qué te refieres con el que se van? ¿Que te abandonan o se van de casa? Y como yo también lo intenté, la psicóloga que estaba de sustituta me dijo que, como no coopero, me dará, entiendo que la psicóloga es de la seguridad social, evidentemente, ¿no? A ver si entiendo esta historia. Que se van de casa porque deciden irse, ¿no? Me dices. Y tú también lo intentaste, el que irte de la familia. Gracias a ti, Joan, por la pregunta. Yo no estoy entendiendo tampoco la pregunta, mamen. A ver si lo consigue concretar un poco Emma, ¿vale? No te he dicho, Joan, que acudas a mí como profesional para gestionar tus emociones, pero desde luego, si tú quieres controlar tus emociones, necesitas ayuda para eso, ¿vale? O sea, no quiero decir que vengas conmigo, pero si lo que buscas es eso, dado que es un problema evidente en tu vida, vas a tener que buscar ayuda para eso. Porque ¿cómo se controlan las emociones? Si yo te digo como los estoicos, controla tus emociones, y tú haces, ah, claro, ya sé lo que tengo que hacer. Claro, no es así. Tienes que aprender. Hay técnicas, herramientas concretas para conseguir llegar a eso. Y eso, por ejemplo, en la terapia se consigue a través de una serie de sesiones, al menos de 2 meses en el tiempo. Y funciona muy bien. Sí, Emma, he leído los mensajes, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Dices que en tu familia se van voluntariamente y tú también lo has intentado y la psicóloga se ha quedado a mitad. Como no cooperas y no sigue el comentario. No he entendido muy bien la pregunta. Emma, vas a tener que concretarlo un poco más. A ver, Rafael. ¿Quién es Rafael? ¿Yo? Yo soy David. Recentalas. Yo soy David. Tengo TLP tipo B y depresión mayor recurrente. ¿Tiene cura? La depresión mayor, sí. Desde luego que tiene cura, aunque no se le llama enfermedad como para decir que tenga cura. Tiene tratamiento muy efectivo, que es la activación conductual. Tratamiento cognitivo-conductual o diferentes tratamientos dentro de la rama cognitivo-conductual. Ahora bien, el TLP, el TLP no es una enfermedad tampoco. El TLP es un trastorno de la personalidad. No se busca en eso una cura, porque no la tienen, porque no es una enfermedad, ¿vale? Así de claro. Ahora bien, se consiguen cotas muy saludables de gestión de esos picos tan altos emocionales, del sobrepensar y de llegar a conclusiones muchas veces erróneas sobre la intención de los demás. Se puede llegar a ser asertivo a nivel incluso por encima de la media de lo que es la sociedad. Se puede, desde luego, llegar a muy buenos niveles a través de, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual, que es la terapia más efectiva para el TLP. ¿Vale? Preséntalas. O sea, si me preguntas si se puede, sí, desde luego que se puede. Sobre todo si uno quiere. Cuando alguien no quiere, teniendo TLP, no hay nada que hacer. No se puede trabajar con una persona que no quiere trabajar. Y a veces acuden familiares pidiendo que se cure a una persona con TLP. No se puede. Así que tú mismo me dices que tienes este trastorno de la personalidad. Entiendo que lo tienes diagnosticado por un especialista. Si lo tienes y quieres ayuda, desde luego que puedes empezar a mejorar. Y se consigue, ¿eh? Sin ninguna duda, con trabajo. En el caso del TLP, a más largo plazo que con el caso de trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad.
A ver, buenos días. Quiero empezar el gym. Me he apuntado, pero no he ido ningún... No he ido, tengo un bloqueo. Y me da miedo dar el paso. Pues mira, lo primero es identificar cuál es el problema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Te da ansiedad el ir al gimnasio porque te miren? Es decir, ansiedad social. ¿El problema es falta de motivación? Que te bloquea y te dice, uff, qué pereza me da hoy y no vas. De nuevo, serían diferentes dificultades que tienes que ir empezando a identificar. Porque ante cada una de las dificultades habrá que proponer diferentes soluciones. Pero la ansiedad social puede ser una perfectamente, que te dé miedo el que vayas al gym con otras personas y te juzguen y que te miren mal incluso. ¿Te pasa eso, ¿vale? ¿O es una falta de ganas completa? ¿Qué me recomiendas para la hipocondría? Terapia psicológica. Evidentemente, aunque podemos hablar de técnicas, de formas de reestructurar un pensamiento irracional que te lleva a pensar cosas catastróficas que no son, pero bueno, la terapia psicológica opera en ese sentido, a través de los pensamientos que generan todo el malestar que sientes solo por pensar cosas que no son. Es decir, me duele aquí, a ver si voy a tener no sé qué, me duele allá, a ver si voy a tener un tumor, me duele no sé dónde, y esos son pensamientos irracionales porque no es posible que todo eso lo tengas. Ese sobrepensar se puede llegar a controlar con tal de que no tengas esos efectos fisiológicos. ¿Vale? Y eso es la terapia cognitivo-conductual. Las dos cosas te pasan, ¿vale? He perdido mucho peso y me veo fatal. También me pongo excusas para empezar. Pues ves que son dos cosas diferentes, pero que cada una por separado, ¿vale? Te están aportando diferentes grados de, bueno, de dificultad para que tomes la decisión de no ir. Porque tú puede que te prepares el macuto para ir, está todo listo y digas, y empiezas a sentir la preocupación de y si me miran, y si no sé, soy peor que las demás, si, en fin, cualquier pensamiento que te pueda generar al final la decisión de no ir. Eso es diferente a la falta de motivación. La falta de motivación es otra cosa. Normalmente cuando alguien empieza a hacer un deporte suele tener motivación, pero en este caso creo que es más bien la ansiedad. Porque normalmente es el principio, la motivación se acaba, pero al principio suele estar bastante presente. Entiendo que tú cuando decidiste ir tenías ganas, ¿no? No te ha dado tiempo a que se vayan las ganas. Con lo cual entiendo que el mayor de los problemas ahora mismo es la ansiedad social. La ansiedad social es el miedo a ser juzgado por otras personas. ¿Entiendes? A ser valorado negativamente por otras personas, en este caso en un contexto deportivo. ¿Tú pretendías ir, ¿vale?, a clases preparadas de este estilo de tipo CrossFit o algo así? ¿Ves? Tienes muchas ganas de empezar, ¿ves? Es lo normal, que tengas motivación al principio. No te falta motivación, es ansiedad social lo que tienes, ¿no? La TCC, ¿para qué tipo de problemas sirve? Creencias limitantes, traumas, para todos los trastornos psicológicos. Rosa, es la base de toda terapia porque es muy eficaz para cualquier trastorno del DSM. Porque es la terapia más validada científicamente. Ahora bien, para algunos cuadros clínicos específicos, como por ejemplo el TLP, en el cual hay dificultades a veces para que el TCC, la terapia cognitivo-conductual, encuentre eficacia, bueno, pues se ha aportado otro tipo de evoluciones de esta TCC, como es la dialéctica conductual, que son terapias de tercera generación que parten de la cognitivo-conductual previa. Asumen todos los conceptos de la cognitivo-conductual y añaden algunos elementos nuevos como el mindfulness, la variación emocional, etcétera. Pero parten de la previa. La TCC es la base de toda terapia para cualquier trastorno psicológico. Rosa, si quieres quitártela, no se puede decir. Bueno, quizá esa palabra por separado sí, porque es lo que has visto y vivido que haces si no quieres seguir. No es porque te quieras quitar la vida, no, la gente que busca la tentativa o busca hacerlo, en la mayoría de los casos no quieren realmente quitarse la vida, lo que quieren es quitarse el malestar tan intenso que sienten en el momento en el que lo sienten. No quitarse la vida, es otra cosa. ¿Vale? Sienten una activación emocional tan fuerte
y creen de forma errónea que no se va a acabar, que van a seguir sintiendo eso durante mucho tiempo y no pueden más. Y eso es lo habitual cuando alguien tiene una tentativa. No es querer quitarse la vida como tal. Terapia cognitivo-conductual es la terapia validada científicamente, Lorena. Es lo que se estudia en psicología en cualquier carrera universitaria, tanto en Europa como en la mayoría de países del mundo que estudian psicología. ¿Vale? La terapia cognitivo-conductual. Cognitivo es lo mental, creencias, valores, expectativas, todo eso que uno puede modificar a nivel mental, y lo conductual, que es todos los antecedentes y los consecuentes de una conducta que hacen que se retroalimente, que siga adelante una conducta porque evita situaciones, porque, en fin, con el tema de las rabietas, porque alguien genera otra rabieta por la rabieta de otro y va consolidando esta forma de interactuar, etc. Es complejo, pero sería una definición rápida de qué es la TCC, terapia cognitivo-conductual. Yo porque siempre me dejo el café a medias. La MDR es efectiva para algo, fui meses y siento que perdí el dinero y lo dejé. Pues es poco interesante dado que es dentro del ranking de efectividad para, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, no es el más eficaz. El más eficaz es la terapia de exposición de la terapia cognitivo-conductual. Es decir, ¿por qué utilizar el MDR si no es la más efectiva? Sí es efectiva, pero no la más efectiva. Con lo cual no tiene ningún sentido. Al menos no como primera opción. Y estoy hablando del trastorno por estrés postraumático. Para otro tipo de trastornos, ni siquiera tiene evidencia científica que funcione. Solo estoy hablando del TCC, del TEPT, del trastorno por estrés postraumático. Lo que necesita alguien con un trastorno por estrés postraumático es terapia cognitivo-conductual. Es lo más eficaz. Así me siento y mi padre y sus hermanos 3 lo hicieron. Y más gente en mi familia lo han intentado. Ah, vale, ahora estoy entendiendo que cuando decías se fueron es una metáfora, ¿no? Es que se quitaron la vida. ¿Es eso, Emma? Es que no estaba entendiendo a qué te refieres. Vale, ¿es eso? En busca de un nuevo psicólogo, jeje, a ver si tengo más suerte. Vale, no sé si estás insinuando algo, pero bueno, en cualquier caso, si me necesitas, aquí estoy para cuando me necesites. Yo he hecho durante 13 años terapia cognitivo-conductual y no me ha servido de nada. Bueno, pues 13 años, ya te digo, Esther, que son muy excesivo, es muy excesivo. No es posible que alguien haga 13 años de terapia cognitivo-conductual. No digo que no sea posible, tú lo has hecho. Pero no es posible que un psicólogo que se ha formado en un grado de psicología permita que alguien esté 13 años con la misma terapia sin que algo no funcione. No es posible que alguien permita eso. Porque si en 2 meses no funciona la terapia, en 2 meses hablo, 2 o 3 meses, el propio psicólogo debería decir, tenemos que dejar la terapia, algo no está funcionando. Puede que sea yo, puede que sea tú, que seas tú, que puede que sea como no he llegado a conseguir que tú hagas cosas en casa mientras no estamos en sesión, etcétera. Pero 13 años de continuación de terapia cognitivo-conductual está fuera de cualquier manual, no es posible. Es iatrogénico, tiene que ser limitado en el tiempo. Siempre la terapia cognitivo-conductual es limitada en el tiempo. Otra cosa es que hayas estado saltando de una terapia a otra o que hayas hecho terapia cognitivo-conductual en la seguridad social. Eso es otra cosa. Que has estado yendo cada 6 meses a una terapia o cada mes, con lo cual el psicólogo no te ha podido hacer un seguimiento eficaz. Porque la terapia cognitivo-conductual es cómo hace que el psicólogo, a través de una sesión semanal, te transmita la necesidad de que propongas cambios en el día a día en tu vida cotidiana. Si tú consigues eso, empieza a cambiar las cosas. Pero claro, una vez al mes, una vez cada 6 meses en la seguridad social, podrían pasar perfectamente 13 años y 26 y no cambiar nada. Porque no consigue, por el tiempo que tiene, por los pocos recursos, que cambie nada. Pero vamos, que un psicólogo cognitivo-conductual que tiene posibilidad de hacer terapia contigo semanal,
no puede ser que esté 13 años contigo sin decir esto no está funcionando. Tenemos que dejarlo. La terapia Gestalt no tiene evidencia científica. A diferencia de la EMDR, que sí tiene evidencia científica, pero no la que más. Pero la Gestalt, en el caso de la Gestalt, directamente no tiene evidencia científica. Eso sí que ya es incluso peligrosa a ese nivel, dado que no tiene el aporte, el apoyo del corpus científico detrás. Es como ir al curandero, prácticamente. Y no digo que no veáis al curandero, si alguien le ayuda, pues genial. Pero en cualquier caso estás yendo a un profesional que te va a cobrar como un profesional sin que en realidad esté aplicando algo que sepamos que funcione. Me parece eso peor que ir al curandero, que por lo menos no te dice yo he estudiado psicología. ¿Has ido, Esther, a un psicólogo privado que pueda seguirte semana a semana? ¿O tu terapia durante 13 años ha sido en la seguridad social? ¿Cuánto tiempo para decir que una terapia cognitivo-conductual no está funcionando? 3 meses como mucho, Nathan. A los 3 meses debe empezar a funcionar. Para trastornos, por ejemplo, de ansiedad, depresión, insomnio, tiene que empezar ya a cambiar cosas y a funcionar. Ahora bien, ¿por qué no funciona? ¿Y por qué esta persona, por ejemplo, Esther, nos dice que ha ido a 3 psicólogos privados, a la seguridad social? ¿Por qué no le ha funcionado? Claro, hay razones por las cuales algo no funciona. Y como digo, a veces es el propio profesional que no sabe llegar al paciente. A veces es el propio paciente que realmente no está cumpliendo con aquello que se pacta en la sesión. Eso también ocurre muchas veces. A veces es la propia interacción, que no hay conexión entre los dos. Eso también ocurre. Por esa razón, cuando al cabo de 3 meses nada funciona, uno debe cambiar de profesional. Y es el propio profesional el que lo propone. El que dice, mira, 3 meses no ha cambiado absolutamente nada, te propongo que busques a otro especialista, incluso te puedo proponer yo a un compañero que trabaje, pues no sé, quizás sea de otro sexo, quizás sea de otra edad, quizás sea con otra forma de interactuar, lo que sea. Pero eso es incluso el propio psicólogo el que tiene que poner el límite y decir, no podemos seguir así. No, que nada cambie. Además, es que si realmente se está cumpliendo con lo que se propone, es imposible que nada cambie. Pero algo está fallando y no se está aplicando. Y la razón de por qué después de 13 años de terapia en externo ha funcionado, como digo, hay razones ahí que habría que investigar de por qué. ¿Por qué no ha funcionado? Hay dificultades que van apareciendo, hay algo que, bueno, que habría que entender. Buenas noches, ¿qué opina de la terapia breve? La terapia breve es cómo ha evolucionado la terapia dinámica, o psicodinámica o psicoanalítica. La terapia breve a día de hoy tiene algo de evidencia científica, es decir, sabemos que tiene una mejoría, incluso un cambio que podemos ver, que podemos materializar con una tomografía axial computerizada o una radiografía funcional, una resonancia magnética funcional. Podemos evidenciar que las personas con este tratamiento tienen una mejoría, por ejemplo, en la depresión. Bien, estupendo, pero de nuevo, esto parte del psicoanálisis adaptado a la vida moderna con terapias cortas en el tiempo. Se llama breve porque el psicoanálisis eran años de terapia. La terapia breve, al igual que con la cognitivo-conductual, reduce los tiempos porque debe empezar a evolucionar el paciente desde el principio. De nuevo, ¿no? Como decía antes. Ahora bien, teniendo la terapia breve como una terapia que es probablemente eficaz, que tiene alguna evidencia, digo, y teniendo la terapia cognitivo-conductual que tiene una férrea evidencia científica para solucionar un trastorno psicológico, ¿por qué tomar la terapia breve en vez de tomar la terapia cognitivo-conductual? O en cualquier caso, como pasa por ejemplo a Esther, uno debería tomar en primer lugar, dentro del ranking de terapias, la terapia cognitivo-conductual como la primera, y luego ir buscando otro tipo de terapias también eficaces. Y la terapia breve no está en el segundo lugar, ni en el tercero, ni en el cuarto. Detrás de la terapia cognitivo-conductual, según cada cuadro clínico, según sea para la depresión o para la ansiedad o para lo que sea, pues a veces es en segundo ranking la terapia de pareja, la terapia interpersonal, en la que hay terapia de grupo, a veces es la terapia dialéctico-conductual, y muy lejos en el ranking, muy abajo, está la terapia breve como una terapia probablemente eficaz, porque hay alguna evidencia. Con lo cual, de nuevo, ¿qué sentido tiene?
utilizar esta terapia. Es lo mismo que si a alguien le duele la cabeza y sabemos que el ibuprofeno le ayuda porque hay evidencia científica que a un gran porcentaje de personas, a un 80 o 85% de personas, el ibuprofeno le quita el dolor de cabeza. Bien, hay férrea evidencia científica. Vale, la valeriana le funciona a un 10% de la población para quitarle el dolor de cabeza. Sí, puede ser, ¿no? La valeriana, por ejemplo. Claro, ¿por qué tomar entonces valeriana en primera opción? Si el ibuprofeno ya te quita el dolor de cabeza porque es lo más eficaz. Bueno, es un símil que será más o menos acertado, pero es una forma de explicar de por qué acudir a terapias menos eficaces, sabiendo que la más eficaz tiene una sólida evidencia. Por esa razón, en la terapia, en la carrera universitaria, se estudia sobre todo la base de la terapia cognitivo-conductual. Interesante. Es que ves cómo al final, aunque hablemos muchas veces de cosas parecidas, hay mucho todavía sobre el mismo tema, Maribel. Siempre hablamos de temas muy parecidos, pero hay mucho todavía, mucho que explotar aquí, mucho dato alrededor. Aunque hablemos a veces de la depresión, de la ansiedad, otra vez, pero claro, hay tanto aquí, tanta materia. En la seguridad social llevo 27 años con psicólogo, psiquiatra, estoy muy agradecida y apoyada. Pues maravilloso. Porque lo esperable es que funcione. Lo malo es que a veces tienen pocos recursos. Pero desde luego que hay psicólogos maravillosos que tienen la mejor intención siempre en la seguridad social. No siempre pueden, pero desde luego que lo intentan. A ver, me está llamando un número largo. Espero que no sea del colegio. Escuchen la canción de Solitario, la pseudociencia. ¿Por qué habla de la pseudociencia? No lo he escuchado. Le ayudaríamos más en el chat. Quizá no lo considera necesario. No sé, a ver. ¿Qué te refieres? ¿Qué ves? Me pierdo tantos comentarios. Me pierdo muchos comentarios. ¿Hay evidencia científica de que no es tan eficaz la terapia breve? No, no, es al contrario, Jimmy. No podemos demostrar la evidencia científica de que algo no es eficaz. Es al contrario. Hay que demostrar la eficacia, no demostrar la no eficacia. ¿Entiendes? Porque tú, por ejemplo, podrías demostrar la eficacia del tratamiento de un curandero. Sí, podrías decir, venga, después de que 100 personas vayan al curandero, se le pregunta, ¿cómo te sientes? Y de esas 100 personas hay, por ejemplo, 40 personas que dicen, muy bien. Dices, ah, guay, ha funcionado. Check. Por lo tanto, dices, el 40% del tratamiento funciona. No, no es así, porque no estás analizando de forma objetiva. Solo estás haciendo alusión a la subjetividad del paciente, a la fenomenología. ¿A qué opina él? ¿Me siento mejor o me siento peor? Solo que el me siento mejor o me siento peor puede que sea por otras razones. Porque mientras ha estado con el curandero, también ha llegado a casa, ha estado con su familia, quizá ha mejorado la situación, el contexto social, ha mejorado en el trabajo a la misma vez. Es decir, todo eso no sabes qué es lo que está funcionando. En los estudios científicos se estudia siempre en vacío, es decir, estudiando los factores que están interactuando. Digamos, los factores extraños que se llaman, se tienden a controlar para que se deduzca que solo la variación en la técnica, la variación en la terapia, es lo único que está cambiando la consecuencia. Y tenemos que demostrar que un cambio en la terapia, es decir, aplicar o no aplicar una terapia, hay un cambio significativo en el paciente o en un grupo de pacientes amplio, respecto de otro grupo, control, que no tiene ninguna terapia. Y cuando digo que hay alguna evidencia de la terapia breve, no es que se sienta mejor o peor el paciente, es que en el cerebro, con la resonancia magnética funcional, se encuentra que hay, por ejemplo, más activación en el cerebro, un poquito más, pero mucho menos, muchísimo menos, que el cambio cerebral que produce la terapia cognitivo-conductual, como digo. La evidencia de la cognitivo-conductual es sólida, fuerte, es un corpus muy poderoso. La terapia breve, como digo, solo tiene un poquito de evidencia después de 2 siglos.
de intentos de verificar una terapia que no tiene ninguna ciencia detrás. Pues ahora tiene un poquito. Bueno, vamos poco a poco. Pero me parece por esa razón un poco interesante. Nos referimos a poner moderador para el chat. Pues sí. Pero mi hermana a veces me lo dice, pero claro, está trabajando. Un amigo mío fue a un psicólogo y dice que no vuelve, porque no le gustó lo que le dijo. ¿Opinión? Era psicólogo privado. Sí, puede ser. Puede ser. Que algo le dijera aquí. De hecho, ayer dijo una persona que le había dicho el psiquiatra de la Seguridad Social, da igual, es un ejemplo, había dicho que le dijo, tienes cara de, como de, ¿qué dijo ayer? Tienes cara como de serpiente o algo así, algo que le sentó mal. Claro, si ya conectas de esa manera, ya has perdido la conexión que buscabas. Desde luego tú tienes necesidad de sentir que conectas con la persona. Eso es lo más difícil. Pero puede ser que pase eso. Que no le guste lo que le dice. Porque, a ver, el psicólogo tiene que confrontar. El psicólogo tiene que decir cosas que al paciente no le van a gustar. Pero no tiene que ser en la primera sesión, claro. La primera sesión tiene que ser siempre con el objetivo de empatizar primero, es decir, comprender y escuchar lo que está diciendo el paciente. Y luego todo eso conjugarlo de una forma que a la hora de devolvérselo al paciente más clarificado quizá, pues intentar plantear alguna vía de solución desde el principio. Bueno, eso es lo que hace el psicólogo en la primera sesión. Pero claro, confrontar no parece la mejor opción. No parece lo mejor decirle, no, todo eso lo que me estás diciendo estás equivocado. No, no es así. Desde la primera sesión, claro, puede ser que reaccione la otra persona a la defensiva y que diga a este psicólogo que de qué va. Claro, es posible. Con lo cual hay que ser muy delicado, muy cuidadoso con esa forma de decir las cosas que hay que decir. ¿Vale? Porque, como digo, el psicólogo tiene que confrontar. ¿Vale? No, no se trata de regalar los oídos al paciente para que escuche lo que quiere escuchar. No, porque entonces no le ayudaríamos. Claro. Ah, vale, vale, me decías eso por lo del número, Rose. Vale. Eso, lo de tienes cara de bicho, eso. Eso, no me acordaba que le dijo exactamente. El psiquiatra de la Seguridad Social le vio, claro que el psiquiatra de la Seguridad Social hablamos de que a lo mejor le dio cita para dentro de 3 meses. Lo vio después de 3 meses y le dijo ese comentario y le sentó muy mal. Claro, quizá el profesional lo dijo de broma, quizá, claro, pero desde luego fue un impacto para esta persona muy malo. Y ya quizá has perdido para siempre al paciente porque no va a volver. A mí me parece muy peligroso, no peligroso, sino muy arriesgado hacer un comentario de ese estilo, porque es muy probable que un paciente que acude al psiquiatra pues tenga un sobrepensamiento, un pensar excesivo de las intenciones de los demás, que sospeche, es habitual, quiero decir. Entonces no me parece lo más recomendable. A mí en 4 meses me decía que no pasaba nada, que siguiera así. Mm. Desde luego que los especialistas de la seguridad social tienen dificultades para ayudar a las personas, ¿eh? Porque les faltan recursos. Y eso no es culpa de ellos, claro. Ellos tienen ganas de ayudar, desde luego. Por eso están en esa profesión. Pero claro, si tú tienes como profesional 20 minutos para atender a un paciente y le tienes que dar cita 3 meses después porque no te cabe ya ningún hueco, claro, ¿qué capacidad tienes tú de ayudar a esa persona? Quieres desde luego. Pero es que es tremendo a veces la cantidad de pacientes que tienen en un mismo día y no es posible añadir más gente. Con lo cual, claro, te acaban dando cita para, fíjate, para 3, 6 meses incluso. En la conducta alimentaria, el comer en exceso puede ser obsesión o impulsividad. A ver, el comer en exceso puede ser obsesión
O impulsividad. No. A ver, el, el comer en exceso, si es en exceso y es motivo de una alta activación, es decir, de ansiedad, la ansiedad está provocando que comas más porque has encontrado en esa conducta, el saciarte con la comida, has encontrado un alivio para la ansiedad. Eso puede provocar que en el futuro comas con exceso, de forma, bueno, pues rápida incluso, comida altamente palatable, con mucho azúcar, mucha sal, porque encuentras en eso, como digo, un alivio. Pero obsesión como tal, ¿no? Porque la obsesión, ¿qué es? Es un pensamiento intrusivo que no te deja, ¿vale? No te deja, no te deja escapar. Te viene, te acude a la mente y te hace, bueno, pensar en cosas hasta el punto de que tienes que compensar de otra forma a nivel conductual. Pero es como si alguien por estar en el sofá y pensase en un bocadillo y no pudiese quitarse el pensamiento, por esa razón tuviera que ir a comerse el bocadillo. Creo que no es esa la razón. No hay obsesión en la conducta de adicción a la comida. Es puramente conductual. Alguien ha comido antes para aliviar una tensión fisiológica muy fuerte y ha generado, por tanto, a nivel conductual, una adicción. ¿Vale? Cuando alguien come con exceso comida altamente palatable, recibe una dosis de dopamina en el área del núcleo accumbens, que es donde uno, cuando toma drogas, recibe una dosis de dopamina exactamente igual. Eso puede condicionar a que tú tengas o vayas desarrollando poco a poco una adicción. ¿Entiendes? Impulsividad. Bueno, pues impulsividad no es que sea el problema en sí mismo, pero desde luego cuando alguien tiene un poquito más de control, cuando alguien dice me comería toda esta bolsa de patatas entera y dice, bueno, voy a contenerme un poquito, bueno, pues si es menos impulsivo, seguramente le va a ayudar. Pero claro, estamos hablando de ansiedad. Si tienes ansiedad, no te va a ayudar el ser poco impulsivo, porque una cosa se va a comer a la otra. La ansiedad te va a llevar al comer, seas impulsivo o no. ¿Entiendes, Nathan? Es una cuestión, por tanto, de ansiedad, no de obsesión o impulsividad. Mm. A ver, yo creo que en donde yo vivo, algunas personas usan el lenguaje para atemorizar. A ver, en TikTok. Nada, gracias a ti por las preguntas, Nathan, como siempre. Buenos días, Sandra. ¿Cómo es eso de que en donde yo vivo algunas personas usan el lenguaje para atemorizar? En los barrios conflictivos es algo muy habitual, por ejemplo. La gente utiliza el lenguaje para atemorizar sin siquiera realmente acudir a la agresión. Consiguen lo que quieren por atemorizar, por utilizar palabras fuertes, por acompañarlo de expresiones faciales fuertes, de rabia, de ira. Cuando alguien no está preparado para eso, alguien con un lenguaje bueno, con fuerza, con voz fuerte, alta y un lenguaje no verbal que acompañe, realmente consigue atemorizar a las demás personas, sin necesidad de, como digo, agredir. Sí, es posible. Es muy frecuente en los barrios mmm, marginales y conflictivos, porque aprenden a hacerlo así, desde niños, me refiero. Porque los padres hablan así a los niños, porque los niños se relacionan así con otros niños, porque aquí es casi la ley del más fuerte en el barrio, porque hay pobreza asociada y el que no es más fuerte pues no sobrevive y van así un poco consiguiendo, van aprendiendo cosas que les lleva pues a adaptarse de la peor forma. Y eso desde luego no es culpa de ellos. Hola, Sandra. Anda, se me ha apagado el móvil. El otro móvil que tenía en YouTube se me ha apagado. David, todos preguntando. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por preguntar. Muy bien.
Estoy muy bien. Ya acabo hoy viernes, acabo a las, si no me equivoco, a las 5. A las 5 acabo y ya hasta el lunes, nada. Pero muy bien, la verdad que muy bien. Me gusta mucho mi trabajo. Esta es mi jornada laboral, empieza con el directo de TikTok y luego ya empiezo con las consultas y me gusta mucho. Estoy muy a gusto. Me gusta con lo, digamos, la vida que he conseguido. A través, desde luego, del esfuerzo. De muchísimo esfuerzo. Pero me gusta mucho la vida que tengo ahora. Ha valido la pena el esfuerzo. Gracias, gracias por preguntar. Atrás dices preguntas, pero no se puede ver más porque usted, ¿está usted tapándolo? A ver, ¿cómo? Atrás dices preguntas, pero no se puede ver más porque está usted tapándolo. No he entendido eso, Ginny. Jimmy. ¿Quién diagnostica el TDA? Pues bueno, en un conjunto entre el propio colegio que te hace informes, el neuropediatra también, es decir, el conjunto de información de varios profesionales. También puedes, por ejemplo, hacerte un informe en, en área privada, en una consulta, en un centro, por ejemplo, de pediatría, de psicopedagogía. Yo también hago, por ejemplo, esos informes cuando me los piden. Son informes psicopedagógicos, ¿vale? No hay pruebas para el TDA, pero hay pruebas que tienen elementos en los cuales, bueno, pues son parámetros que podemos deducir tanto en la observación como en la información del colegio, del neuropediatra, en fin, diferentes informes. Se llega a la conclusión final, después del informe, de que, de que un niño tiene alta probabilidad de padecer TDA. Pero es información de muchos contextos, ¿vale? El propio TDAH incluye entre sus criterios, creo que es el B, criterio B, que tiene que ser extraído a la información de varios contextos. Sí, son preguntas abiertas. Jimmy, ¿era eso lo que decías? Ah, vale. Gracias, Mar. Vale, no lo había entendido. A ver, quiero llevar a mi hija al neurólogo. Tiene 21. Ella quiere ir después de muchas visitas al psicólogo. ¿Al neurólogo para qué exactamente? ¿Por qué razón? Al neurólogo. ¿Tiene alguna afección médica también? Buenos días, yo estoy con psicólogo y psiquiatra, una consulta porque tengo miedo a la muerte. Te dice por aquí Map. Map, ¿cuál es la pregunta? Entiendo que lo que quieres es desahogarte, Map, o que tienes una pregunta respecto de esto. Desde que falleció mi madre estoy en tratamiento psiquiátrico. Y ahora estabas mejor. ¿Y qué pasa? ¿Que has empeorado? ¿Has empeorado ahora? Se me va la voz. Es que, claro, es muy interesante. Es muy interesante que en la consulta psicológica uno aprenda los motivos por los cuales uno se siente mal. Los motivos actuales por los cuales alguien mantiene la ansiedad, la depresión. Porque luego cuando uno empeora, al menos entiende por qué ha empeorado. Si solo uno toma fármacos y le funciona, está bien, pero no ha aprendido nada. Y luego en el tiempo empiezan a aparecer factores nuevos, empiezan a aparecer estresores nuevos, pero tiene que comprender por qué razón se sentía como se sentía. Necesita comprender eso porque así realmente va a poder prevenir nuevas recaídas. Muchas gracias por estar cada día ayudando tanto a todos. Muchas gracias a ti, Rita.
Bueno, y voy a ir cortando. He empezado 5 minutos antes porque tengo ahora un paciente nuevo que viene aquí y voy a recibirlo, ¿vale? Porque no sabe dónde es. Si el test de TLP sale positivo, ¿por qué dice también que miento? Si el test de TLP sale positivo, ¿por qué dice también que quién dice que mientes? Laura. El test del TLP no es un test de como el COVID, ¿sabes? Es un test narrativo que tiene que tener sobre todo la validez del criterio clínico del especialista. El psiquiatra o el psicólogo tiene que valorar si eso realmente que está pasando es así o no es así. No solo es un test que te pones algo en la nariz y sale positivo o negativo. Es el criterio del profesional que decide. El TLP no se cura porque no es una enfermedad. Se llega a cotas muy saludables y una vida bastante adaptada a través del tratamiento psicológico y psiquiátrico en muchas ocasiones. ¿Vale? Bueno, voy a cortar ya que tengo bajo el paciente. Vale, muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias, Cristina, por el apoyo. Adiós, adiós. Gracias a los que donáis rosas y todo eso, porque hemos conseguido dinero para unos focos profesionales. Para aquí. Adiós. Hola, Maite, ¿no te he visto? Bueno, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, ¿vale? Gracias, Mamen, Pepa, Lisette, que estás por aquí también. Cristina. Bueno, a todos. Adiós. A ver qué tal el paciente nuevo.